Sean bienvenidos y bienvenidas a Sentido Democrático, el programa del IEPC donde abrimos nuestras puertas a la ciudadanía para hablar de la cultura de la democracia y las instituciones que la defienden. En nuestra primera sección, La Voz Pública, vamos a conocer un poco acerca de lo que sucede con las boletas una vez que cierran las casillas y concretamente hablaremos de las elecciones de junio de 2024. Pero primero, vamos a ver qué tanto sabe la gente acerca del proceso de clasificación y conteo de votos. Acompáñanos. En cuestiones de votos, creo que la ciudadanía sí tuvo como que más confusión. El hecho de que sean muchas coaliciones en un solo grupo y para votar, pues ahí estuvo como más confuso. Pudo haber beneficiado hacia los que tenían más partidos que a los que tenían menos partidos. Incluso fue confuso para mí porque no tenía muy en claro qué partidos iban con qué coalición y ni me imagino para todos los funcionarios de casilla, porque incluso escuché que terminaron muchísimo más tarde de lo que tenían que haber terminado. Yo pude ver que los candidatos se redujeron bastante, entonces nuestras opciones como tal, como personas que votan, se redujeron, ¿verdad? Más que nada lo único que cambiaba eran los partidos. Tener coaliciones tan grandes pues hace que muchas veces la gente se equivoque al emitir su voto. Había muchas opciones para elegir y no se iban por una en concreto. Así es. Qué gusto escuchar que mucha gente sabe que al haber coaliciones en una elección se vuelve más complejo clasificar, contar y computar los votos. En la contienda electoral de junio de 2024, en Jalisco se presentaron dos coaliciones, una con 3 partidos y otra con 5. El día de la elección, cada votante decidía si votar por un solo partido o por más de uno. Y en este último caso, el voto sería válido siempre y cuando los recuadros marcados fueran de la misma coalición. De este modo, las personas que decidieron votar por la coalición formada por 5 partidos políticos podían marcar un recuadro, 2, 3, 4 o los 5. Lo mismo podían hacer quienes decidieron votar por la otra coalición. Nada más que solo podían marcar un máximo de 3 recuadros. Pero, además, las combinaciones de los y las votantes podían variar. Se escucha súper complicado, y lo fue un poco, pero pongamos un ejemplo para entender esto mejor. Supongamos que hay 2 coaliciones, frutas tropicales y frutas del bosque. La de frutas tropicales está compuesta por 4 partidos, mango, piña, chirimoya y coco. La de frutas del bosque se conforma también por 4 partidos, frambuesa, zarzamora, arándano y grosella. Ahora, imagina que algunas personas deciden votar por 3 partidos de la coalición Frutas Tropicales. Una marca los recuadros de mango, chirimoya y coco. Otra elige a piña, chirimoya y coco. Una tercera se va por mango, piña y coco. Y una cuarta por mango, piña y chirimoya. Ahí ya hay 4 combinaciones diferentes y aún falta considerar las combinaciones posibles de quienes votaron por 2 partidos de esa misma coalición, que son 6, además de las combinaciones de la otra coalición. Como verás, son muchísimas. Imagínate el rompecabezas que tuvieron que descifrar los funcionarios y las funcionarias de casilla que contaron nuestros votos. En las elecciones del 2 de junio, el hecho de que hubiera 2 coaliciones con varios partidos dio como resultado que la ciudadanía pudiera emitir su voto en hasta 43 combinaciones. Te imaginarás que entonces los funcionarios y las funcionarias de casilla tuvieron que llevar a cabo una minuciosa tarea de separación, clasificación, conteo y cómputo de votos que resultó ser mucho más complicada y tardada de lo habitual. Pasemos ahora a otra parte del proceso. Una vez que se terminan de contar los votos y llenar las actas, se arman los paquetes electorales. ¿Sabes qué pasa con ellos? Acompáñenme a ver las respuestas de la gente. Se van a una institución en donde hacen el conteo para determinar quién es la persona que sale con la victoria. Después del recuento que se hacen en la zona, se llevan a un punto estratégico para que ahí sean resguardados y posteriormente los lleven a la zona de control para subirlos a la base de datos. Bueno, depende, los funcionarios de casilla hacen un conteo rápido, pero después se llevan de igual manera a comisiones o a congreso para hacer ya el verdadero voto
el conteo real. Se hace una cadena de custodia directamente desde cada casilla y se trasladan hasta los consejos distritales para que ahí puedan ser resguardados hasta que cada representante de partido vaya para hacer volver a contabilizar los votos. Supongo que los trasladan para su conteo. También he visto en redes sociales que los meten pues a unas camionetas y los van guiando hasta un lugar predeterminado que pone ya sea el INE o el IEPC para que ahí puedan iniciar con los votos computados. Supongo que los llevan a un lugar seguro y hacen el conteo. ¡Qué barbaridad! Mucha gente desconoce qué sucede con su voto cuando éste sale de la casilla. Una vez que quedaron integrados los paquetes electorales, hay 2 personas que se tienen que hacer cargo de entregarlos a las autoridades del INE y del IEPC. El o la presidente de casilla es la persona responsable de los paquetes federales, así como de designar a la segunda secretaria o segundo secretario, o bien a la tercera escrutadora o tercer escrutador para que entreguen los paquetes en el Consejo Distrital del IEPC que corresponda. En este proceso, los y las representantes de los partidos políticos o de candidaturas independientes y las observadoras y los observadores electorales que lo deseen pueden acompañar a las personas designadas a entregar los paquetes. En el lugar determinado para recibir los paquetes, una persona debidamente identificada retira la bolsa PREP de cada paquete y entrega a los funcionarios los comprobantes correspondientes. En los consejos municipales y distritales se sigue un riguroso procedimiento para capturar las actas de los paquetes electorales tanto en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, como en el Sistema de Registro de Actas. Tras la captura de todas las actas, los paquetes electorales se llevan a la bodega electoral, en donde hay un estricto control para su ingreso, acomodo y resguardo. Como puedes darte cuenta, el camino del voto es largo, pero ahí no termina, pues en ocasiones puede haber circunstancias que orillen a que algunos paquetes sean sujetos a recuento de votos. En las elecciones pasadas, la complejidad del recuento y cómputo de votos ocasionó retrasos para la publicación de los resultados. Esto provocó molestia en los partidos y en la sociedad, y las noticias falsas no tardaron en salir. Por eso, pasemos ahora a Verdad Cívica, donde analizaremos una de tantas noticias que circularon y platicaremos con un experto sobre el procesamiento de los paquetes electorales en los consejos del IEPC. Hola a todos y todas. Pues sí, la complejidad del recuento y cómputo de votos ocasionó que aunque el PREP inició su publicación a las 8 de la noche, el 70% de los paquetes llegaran a los consejos entre las 2 y las 9 horas del día siguiente. La desinformación pronto comenzó a circular por redes sociales. Y no solo de lo acontecido en Jalisco, sino también en el INE. Acompáñame a desenmascarar un post que estuvo circulando en días posteriores a la elección del 2 de junio. En la red social X, antes Twitter, se difundió una publicación que denunciaba que se había violado el sistema informático del INE y que se habían suplantado actas de casillas en la elección del 2 de junio pasado, por lo que los resultados no serían confiables y la elección debía anularse. Esa publicación presenta datos falsos y falta de evidencia. Analicémosla. En primer lugar, el titular. Si observamos, es alarmista. Los titulares sensacionalistas, como este, suelen ser un gancho de noticias falsas. En segundo lugar, como fuente de información, solo se señala a un equipo de investigación de un grupo llamado Camino Florido. No se trata de ninguna fuente confiable. Además, ningún medio de comunicación publicó o confirmó la nota. En tercer lugar, el diseño de la publicación es bastante amateur y hasta contiene faltas ortográficas. El 7 de junio de 2024, el INE desmintió que fuera posible acceder a sus sistemas informáticos mediante un ciberataque para cometer fraude electoral. Además, el instituto varias veces ha desmentido las noticias publicadas por esa cuenta de X, ya que también han resultado ser falsas. Como sabes,
En redes sociales es muy fácil engañar y también es muy fácil publicar esas mentiras. No seas una víctima más de las fake news. Si recibes una noticia alarmante, analízala antes de compartirla en tus redes. Recuerda que entre todos y todas podemos construir una cultura de información. Fue falso que en la elección se sustituyeran actas en el sistema de conteo del INE, pero lo que sí ocurrió fue que las funcionarias y los funcionarios de casilla hicieron un esfuerzo casi sobrehumano para contar los votos de las y los jaliscienses. También el IEPC hizo un trabajo titánico para capturar los resultados de las 3.570 secciones electorales. Hoy está con nosotros Cristian Flores, secretario del IEPC Jalisco, quien nos hablará sobre cómo se convierte nuestro voto en representación en los ayuntamientos y de los resultados históricos obtenidos en esta elección. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Emanuel. Tengo entendido que una vez que los paquetes son debidamente sellados y todo resguardados y se trasladan a los distritos y los consejos municipales, ahí se reciben. ¿Qué hacen una vez que se reciben esos paquetes? ¿Qué hacen los distritos y los consejos? Bueno, los consejos municipales y distritales disponen mesas de recepción de dichos paquetes para realizar una evaluación de los mismos. ¿Esta evaluación en qué consiste? Pues verificar que efectivamente, como dijiste, vinieran sellados, que tengan el acta PREP por fuera del paquete y realizan una enumeración de cada uno de ellos. Una vez que se realiza eso, se les entrega a los integrantes de los consejos para que evalúen si están en algún supuesto de recuento. Una vez realizado lo anterior y cuando se reciben todos los paquetes, se disponen en la bodega del Consejo Distrital o Municipal, se sella en presencia de los partidos y de los propios integrantes de dichos consejos, para poder hacer posteriormente la evaluación de cuáles y cuántos paquetes serán sujetos de recuento para los cómputos municipales o distritales y que se realice el cómputo de los votos y verificar qué persona ganó la elección en comento de diputados o municipios o gubernatura. Supongamos que yo voto por X candidata o candidato y no gana. ¿Eso quiere decir que ya no tengo representación en el ayuntamiento? No, sí tiene representación. Es decir, en el sistema político mexicano los ayuntamientos están dispuestos para que haya dos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Recordemos que los partidos políticos registran una planilla que obviamente incluye las presidencias y las sindicaturas, y esa planilla para el que gana entra toda completa. Y para el que pierde, o para los partidos que pierden, de acuerdo al número de votación que hayan tenido, ingresan mediante una fórmula, son fórmulas, la verdad, no muy complejas, es una división básicamente y resto mayor, y se dispone, de acuerdo a la votación que hayan tenido, un número de regidurías para cada una de las fuerzas políticas que hayan alcanzado ese nivel de representación. Finalmente, Cristian, ¿por qué decimos que los resultados de esta elección son históricos? Bueno, son históricos porque la elección, en primer lugar, fue histórica. Nunca tantas personas habían participado en ellas como votantes, como funcionariado de mesa directiva de casilla o como contendientes en la propia elección. Sin embargo, en Jalisco sí tenemos resultados que son catalogados como históricos. Por ejemplo, la participación de las y los jaliscienses en el extranjero. Se superó en una elección similar por un 30%. Adicionalmente, decir que fue la primera ocasión en que había 3 modalidades de votación para estas personas residentes en el extranjero. Podían ir a algún consulado para votar presencial, podían votar por internet, o bien podían recibir el sobrevoto, emitir su sufragio y enviarlo nuevamente. Entonces, como estas hubo muchas novedades, como estas hubo muchas primeras veces, y creo que es importante festejar que logramos realizar un proceso electoral exitoso. Definitivamente exitoso e histórico. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo y por esclarecer todo esto. Regresando del corte, iremos a la última sección de nuestro programa, La Chorcha, así que no te vayas.
Por fin llegamos a mi sección favorita del programa, La Chorcha. Prepara tu bebida favorita y acompáñanos porque hoy nuestra invitada es Le Dudet. ¡Vamos allá! Fernanda Guerra, mejor conocida en redes sociales como Le Dudet, es una influencer tapatía destacada en redes sociales. Es creadora del canal Le Dudet, donde habla de tendencias, cultura pop y eventos actuales, y del podcast independiente Sin Comentarios. Además, ha sido una figura relevante en el activismo digital, especialmente en el feminismo, ya que fue la creadora de la bandera feminista interseccional, que generó debates en torno a la inclusión de mujeres trans en el movimiento feminista. Qué gusto tenerte aquí, Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues me gustaría que empecemos esta entrevista, que nos platiques quién es la tan polémica Le Dudet. No creo que sea polémica, creo que la bronca es que soy auténtica y no me vendo a ningún partido, gracias, o a ningún movimiento o a nada. Y esa autonomía, pues a veces es rara, es lo que hace que la gente no entienda y que estoy en constante evolución, pero frente a cámara, ¿sabes? Cosas que creía hace 10 años, quizás no las creo ahorita y voy cambiando y voy haciendo esto público, incluso cuando a veces todavía no estoy tan definida y estoy parada aquí, no sé para dónde voy, y eso genera que la gente tenga conversaciones alrededor de las ideas que yo estoy planteando ahí. Y pues siempre que tienes una postura o que estás ahí expuesto va a generar algún tipo de polémica. Y como que la gente tiende a encasillar, ¿no? O sea, como que te quieren poner una etiqueta, o sea, ¿cuál es? ¿De qué? Y que esa es la bronca, que cuando te ponen una etiqueta, pero de repente dices, o sea, sí, aquí sí, pero aquí no, acá no estoy tan de acuerdo con esto, acá a lo mejor sí, quizás hay de los que normalmente son los contrarios a mí, ahí tienen un buen punto, estoy a favor. Eso yo creo que a veces saca de onda hasta mi propia audiencia, ¿no? Que dicen, a ver, ¿cómo? O sea, no vas a creer lo que decimos y lo que representamos todo de forma estricta, o sea, vas a cuestionar algunas cosas que pertenecen a nuestro movimiento o a nuestras ideas. Es que movimiento ya está luego asociado a cosas que no me quiero asociar, pero eso hace que la gente se saque de onda y diga, ¿cómo? ¿No? O sea, tienes que estar totalmente en este barco. O totalmente de acuerdo con lo que yo creo que me identifico contigo, ¿no? Exacto, lo que llevas diciendo años, pero pues resulta que ahora creo que las cosas han cambiado, el contexto se ha modificado y hay que revalorar esta postura o esta idea. Sí. Bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión. Tuvimos resultados históricos en estas elecciones en Jalisco. Gobernarán 49 mujeres. En el estado. ¿Qué piensas de esto? Está interesante porque creo que, y no las estoy haciendo menos, a ver, sabemos que los políticos no llegan solitos, sino que se mueven en grupos, y muchas de estas mujeres siento que son, como que dijeron, ahí tenemos que meter a una mujer, hay que ponerla. Sin embargo, ellas ya tienen el poder, ya tienen el control, y va a ser interesante ver cómo lo manejan, cómo lo asimilan, qué cambios quieren hacer. Y sobre todo yo creo que lo más que podemos esperar de ellas o exigirles es que sí generen condiciones para que luego pueda haber más mujeres y no se vuelva este rollo de es que nos toca poner una mujer, sino que haya realmente, no estoy diciendo que no sean buenas, la bronca es que muchos de estos grupos políticos son hombres y no dejan a mujeres talentosas brillar y las mantienen excluidas, y las reuniones son en horas donde las mujeres que están a cargo de los cuidados del hogar no pueden pertenecer o como que las hacen un poco al lado. Creo que estas mujeres lo que pueden hacer es empezar a generar las condiciones para que estos perfiles que deberían brillar, estos perfiles que pueden hacer como que cambios súper valiosos para nuestro estado puedan crecer, puedan surgir. Entonces creo que ese es, muchas gracias Elena, creo que esa es la parte que le toca ahorita a esas mujeres, abrir esos caminos y generar esas condiciones, y cualquier cosa que sea adicional a eso, es extra, ¿sabes? O sea, no espero que gracias a ellas la situación en Jalisco va a cambiar, porque también sería ponerle cosas no realistas y predisponerlas al fracaso.
Sí, como generar una expectativa demasiado alta que Sí, no... como ella es mujer va a ser todo distinto y va a cambiar. Entonces, cuando no lo logre, ven, es que las mujeres no estaban listas. Aunque lo haga quizás mejor de quienes fueron sus antecesores, aunque lo hagan mejor, si se las ponemos súper alto, las vamos a setopear para el fracaso. Yo creo que por ahí no va. Yo creo que hay que acompañarlas y ayudar a generar espacios seguros para otras mujeres. Sí, de acuerdo. Aún habiendo obtenido estos resultados es difícil, ¿no? O sea, como generar esta inclusión de las mujeres dentro de los espacios públicos. Yo lo que veo personalmente es que es muy difícil acceder a un puesto alto si no llegas ni siquiera al puesto mediano, por así decirlo, ¿no? Es como escalafón, ¿no? Pero creo que tiene que ver con cómo generar las circunstancias. Repito, acciones tan chiquitas como en qué horarios son las juntas, las expectativas que se tienen, apoyarte chance de home office en los papeles que se pueden para que las mujeres puedan estar en los cuidados, generar espacios dentro de, no sé, el Palacio de Gobierno, que los niños puedan tener guarderías. Creo que con esas pequeñas acciones puedes irlo adaptando para que tengamos más mujeres en puestos medios y vayan subiendo. Sí. Entonces, poco a poquito, no es de la noche a la mañana. Sí, sí, claro. ¿Qué piensas tú sobre el activismo como algo que te pueda facultar para generar cambio? ¿Crees que es posible? Claro, y creo que en Guadalajara tenemos, en Jalisco, el área metropolitana de Guadalajara sobre todo, tenemos un gran reto porque el activismo desde el 2015, con aquel candidato independiente, como que fue un rollo de, bueno, ya entró él se hace cargo de todo, ya pusimos a alguien como nosotros, vamos a relajarnos mucho, no estoy diciendo todos. Entonces creo que el activismo aflojó un poquito en la ciudad, en ese sentido de que delegamos toda la responsabilidad, que eso no correspondía a una sola persona. Y también los temas en los que necesitamos hacer activismo han incrementado y se han densificado en el sentido de que pues la crisis de los desaparecidos, la violencia como la tenemos, ¿cómo le movemos ahí sin ponernos en riesgo? Entonces yo creo que el activismo es muy bueno por varias cosas. Por un lado, porque logras generar conciencia dentro de la ciudadanía y que reconozca que su poder para generar un cambio no se limita a lo que sucede en la urna, sino que en el día al día podemos estar incidiendo para que haya políticas, para que se revierta algo, para que se considere otra cosa, pero también para generar líderes que realmente sean personas que sí vienen del compromiso de las acciones y luego poderles darles las facultades para incidir en la ciudadanía. A veces no necesitas, o sea, a veces necesitas unos que sí se vayan al poder y otros que siempre le estén retando. Y es como un baile entre estas fuerzas donde siempre estemos cuestionándonos cómo podemos hacer mejor las cosas y estemos negociando para darle para adelante. Entonces creo fundamental el activismo como parte, y ya ni el activismo, es la ciudadanía activa, por lo que yo veo, porque luego volteamos y decimos, para mí los activistas son los que se juegan la vida, los que están allá afuera realmente arriesgándolo todo, pero la ciudadanía activa, el participar en el día al día en la construcción de esta ciudad a mí me parece fundamental. Y bueno, sobre todo creo que también el abrir más espacios para el diálogo, ¿no? Es importante. Y un diálogo en el que participemos también las mujeres, ¿no? Yo creo que hay espacios para el diálogo, lo que tenemos que abrir es espacios para la acción. O sea, para aquellos diálogos que estamos teniendo realmente se puedan ver reflejados en acciones concretas. Pero esos espacios no se piden, se exigen. O sea, no podemos llegar y, oigan, porfis, por favorcito, ¿pueden incluir a uno de nosotros ahí? Es como, no, o sea, si no se incluye a alguien va a haber consecuencias. Si no se incluye a alguien, no vamos a jalar. Y eso también le corresponde a veces a los hombres, ¿no? Que ellos entran, se suben y no exigen para que haya contrapartes de ellos allá arriba. Entonces creo que dentro de estos mismos grupos, o sea, si de repente ves que está muy cargado de hombres, sí debería ser como, oigan, ¿qué pasa si hay otra morra? Y nosotras, ¿no? A veces unas de nosotras estuvimos en el tiempo, tuvimos la personalidad, tuvimos el carácter para llegar y tirar puertas a fregadazos, y ya que estamos allá adentro y vemos que hay puro vato, sí nos toca voltear y decir, necesito más morras en este espacio de toma de decisiones. ¿Cómo le hacemos para que lleguen las indicadas? No intimidarte, ¿no? También.
Pues no, es que ahí sí que si ven el miedo lo huelen y así te va. Entonces sí tienes que llegar como sacarte las agallas de donde sea y exigir por ti y las que vienen contigo. Y eso suele ser complicado, sobre todo con generaciones más viejas, donde se les enseñó que nada más había cabida en la mesa para otra mujer, una mujer. Entonces si tú le abres el espacio a otra, vas para afuera. Y acá es decir, no, o sea, se le abre otra, nos juntamos, le hacemos espacio, o uno de ustedes, vatos, que no tiene las licencias que esta morra tiene o la experiencia, va para afuera, pero ella entra. Y esa mentalidad de, no quiero decir abundancia porque suena muy pachamama y el copal ahorita no lo van a sacar, pero esa mentalidad de decir, mi puesto no se vulnera si meto a otra, al contrario, luego sé que suena muy así, muy buena onda y solidaridad, pero a veces nos ayuda como a generar grupos y a generar frentes. Entonces, para mí eso es clave, es fundamental. Y LGBTQ más también, luego son nuestros aliados naturales en estas luchas. Sí, me encanta, muy bien. Bueno, pues yo creo que nos has dado una visión muy amplia acerca del valor de las instituciones y del activismo y el diálogo, la importancia del diálogo. Entonces, pues bueno, te quiero agradecer este tiempo, que te hayas tomado el tiempo para acompañarnos. Muchas gracias. Y bueno, pues ojalá que se siga incluyendo más a las mujeres en la vida pública. Ojalá no, a fregadazos. Claro que sí, muy bien. Y gracias a ti, amigo, amiga, por tu atención. Si quieres saber más, te invitamos a visitar el micrositio del IEPC acerca de la igualdad de género y no discriminación. Recuerda, tu voz es el poder y el IEPC lo hace valer. Hasta el próximo episodio.